Gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones. Queremos contarte que aquí hay un lugar para ti y para toda tu familia. Todos los días oramos por ti a las 8 de la noche por Facebook Live, creyendo y confiando en un milagro. En un momento iniciaremos con la transmisión del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Bendiciones. Que está lloviendo. ¿Cuántos están esperando los sonpopos de mayo que vienen en junio? Aquí entre amigos, ¿cuántos comieron sonpopos? Quiero ver. Gloria a Dios por los que logramos comer ahí frente al comal, ¿ah? Eso sí es de verdad algo. Las nuevas generaciones no saben de eso. Pero los que tuvimos la bendición de comernos con limoncito, ¿quién se los echó? Quiero ver. 1, 2, 3. Bien digo que algunos tienen cara de sonpopo, ¿vieron? Muy bien. Le quiero contar que el próximo domingo vamos a celebrar nuestra Santa Cena en los 3 servicios. Por favor, ahí se viene con su familia. Y el sábado 13 de junio, que sería el siguiente sábado, no este que viene, sino el siguiente, vamos a celebrar el Día de los Abnegados, Sufridos, Padres de Familia. Así es de que por favor allá en el centro de información, en el sonido, allá usted puede inscribirse porque necesitamos saber cuánta carne, ahí está, cuánto es lo que vamos a nosotros a invertir. Así es de que por favor allá en el centro de información o en el sonido, usted se puede inscribir. Por favor, el día 13 de junio vamos a celebrar el Día del Padre a las 4 de la tarde. Por favor, si hay algún padre de familia a la par suya, dígale, yo te voy a invitar, dígale. No, pero dígale de verdad, pues, yo te voy a invitar, dígale. Por favor, invítelo, que venga. Si viene por primera vez, no importa. Si tiene algún familiar o algún amigo que quiera venir, inscríbalo también, porque va a ser un tiempo maravilloso, un tiempo muy, muy bendecido. Abra su Biblia, por favor, en el libro del profeta Joel, capítulo 3, versículo 9 en adelante, y vamos a recibir la palabra del Señor para este día. Joel, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Proclamad, dice el Señor, esto entre las naciones. O sea, con fuerte voz, declaren, proclamen guerra y despierten a los valientes. Acérquense, dice el Señor, y vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces. Entonces dirá el débil, ¿cómo dirá el débil? Grítalo fuerte, entonces dirá el débil. Juntaos, dice, y venid naciones todas alrededor y congregaos. Haz venir, Señor, ahí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Voy a repetir desde el 9, dice la Biblia, proclamad esto entre las naciones. Proclamad, declarad guerra y despierten a los valientes. Y acérquense y vengan todos los hombres de guerra. Forjen espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces. Entonces dirá el débil, vamos, grítalo fuerte. Entonces dirá el débil, fuerte soy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, tu favor, tu bondad sobre nuestra vida. Hemos alabado, glorificado y exaltado tu nombre. Hoy nos preparamos para recibir tu palabra y rogamos, suplicamos y pedimos que tu palabra se vuelva parte de nuestra vida. Que al salir de este lugar la pongamos por obra. Señor, que tu palabra nos confronte, nos redarguya, nos transforme, nos cambie, nos guíe, nos enseñe, nos instruya a través de tu Espíritu Santo. Diga conmigo, Señor, dígalo fuerte, Señor, que esta palabra cambie mi forma de pensar y cambiaremos nuestra forma de vivir para la gloria de tu nombre y para bien nuestro. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle un júbilo al Señor. Vamos, fuerte el aplauso.
¿Quién vive? A su nombre. Y nosotros, alguien que haga un escándalo para el Rey de Reyes en esta mañana. Muy bien. El profeta Joel, como los demás profetas, trae un mensaje. En primer lugar, es un mensaje que tiene que ver con el contexto donde ellos viven. En el tiempo, en primer lugar, en el tiempo difícil, donde el Señor inspira a través de su Espíritu Santo al profeta Joel para hacerles ver la realidad en la que están viviendo en ese tiempo. De la misma manera, el mismo profeta Joel, la misma palabra del Señor inspirada por el Espíritu Santo, traída por el profeta Joel, habla sobre el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. El porqué de las razones por las cuales nosotros estamos pasando en momentos difíciles. Pero también habla sobre lo que viene y en un tiempo futuro, cómo el Señor va a traer juicio sobre todas las naciones. Entonces el mismo profeta Joel no solo habla del tiempo donde él estuvo, o en el tiempo donde el pueblo de Israel, los judíos o los hebreos, que son los mismos, donde fueron tratados por el Señor, cómo esto en nuestro tiempo actual nosotros lo debemos de entender para ponerlo por obra, pero también habla del tiempo que viene. Habla sobre la preparación de una guerra en el tiempo final. Esto se le conoce en el Apocalipsis como el Armagedón o la guerra final del Señor. Y en el tiempo futuro, cómo el Señor trae juicio. En el día del Señor traerá juicio sobre aquellos que negaron al Señor, se rehusaron creer en el Señor, y sobre cómo el Señor, por su misericordia, su amor y su bondad, también trae restauración por misericordia. Entonces el derramamiento del Espíritu Santo era en el tiempo del profeta Joel, es en el tiempo de nosotros y viene como respuesta en un tiempo venidero del Señor. ¿Por qué? Porque es una medida o una forma constante. El Espíritu Santo trae su poder maravilloso. El Señor lo trae por medio del Espíritu Santo. Por eso el mismo Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Porque no solo los va a consolar, sino que también los va a guiar, los va a instruir, los va a redarguir, los va a convencer, los va a transformar y los va a preparar para el tiempo maravilloso que pronto está sobre nuestras vidas. Por eso cuando uno se detiene a leer los capítulos, que no son muchos, del libro de Joel, uno se da cuenta cómo el Señor permite, por medio de un devastador tiempo difícil, sobre el tiempo del profeta Joel, que uno lo puede ver ahora mismo, cómo el Señor está preparando el tiempo para lo que viene. Porque el Señor pronto viene sobre nosotros. Y si no viene todavía, lo más seguro es que algunos nos adelantemos y nos encontremos cara a cara con el Señor. Pero para que esto suceda en nuestras vidas, tienen que estar preparadas por misericordia y gracia bendita del Señor sobre nosotros. Entonces, el Señor, a través de su palabra, trae un llamamiento al arrepentimiento y el poder maravilloso de la oración y cómo uno puede venir y abrir su corazón y a sincerarse con el Señor y decirle, Señor, yo te necesito. Yo te suplico y te ruego, Señor, que por favor tengas misericordia. Ahí podemos entender el por qué uno debe de mantenerse en continua comunión con el Señor y relación con el Señor a través de la oración. La oración causa el efecto maravilloso y poderoso de preparar nuestras vidas y de entender de que tenemos por misericordia y gracia bendita del Señor que las puertas del cielo se abran y la salvación y vida eterna sea parte de nuestra vida gracias a la misericordia y el favor del Señor sobre nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor, en esta mañana. Entonces, asimismo, el profeta Joel habla sobre la promesa de restauración. El Señor permite una devastadora momento difícil como consecuencia de los males de uno, pero al mismo tiempo el Señor por su misericordia no nos deja. Dígale que está a la par tuya, alégrate porque el Señor no nos deja, dígale.
Vamos, dígale del otro lado, alégrate porque el Señor no nos ha dejado. ¿Quién da gloria a Dios por eso? El Señor no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Su misericordia, que es mejor que la vida, sigue estando sobre nosotros. Aunque los tiempos son difíciles, el Señor promete la restauración de su pueblo. Y vuelvo a repetirle, el derramamiento de su Espíritu Santo como evidencia de lo que el Señor está haciendo sobre nuestra vida. En el tiempo del Señor Jesús, cuando Él predicaba, los fariseos comenzaban a interrogarle y a preguntarle: ¿por qué lo haces? ¿Por qué predicas? ¿Por qué haces milagros en el día sábado si es el día de descanso? El mismo Señor Jesús se quedaba así como, me imagino yo, una idea. La ironía de la vida es, no solo están sanando, sino que están preguntando ¿por qué lo estás haciendo? Entonces los que interrogaban al Señor Jesús y se preguntaban como ¿por qué lo estás haciendo? No podían degustar del milagro. ¿Por qué? Porque no lo estaban creyendo. Esto es como el hijo que se quedó en casa. El hijo pródigo se gastó todo y lo hemos escuchado muchas veces, pero el hijo que se quedó en casa, aún estando en casa, no podía degustar lo que había porque no lo entendía. El mismo papá le dijo: mira pues, todo lo que está aquí es tuyo. ¿Quién da gloria a Dios por eso? Todo lo que está ahí es tuyo. Todo lo que está en el reino es de nosotros porque somos hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién lo cree hoy? Tiene que hacer. Y el Señor le dijo: pues todo es tuyo. Y él le dijo: pero ni siquiera un cabrito me has dado. Si no te lo has comido, por lento, porque todo es. Vamos, grítelo, todo es. O sea que sí se puede sanar. Claro que sí, porque todo es. Vamos, grítelo, todo es. Puede ser feliz, vivir contento, porque todo es. Que no lo disfrutes, eso es diferente. Que disfrutes únicamente sentado, no hombre, voy a la iglesia como cualquier domingo, y dijo alguien por ahí, religiosamente voy, canto, hago lo que tengo que hacer, me voy. Entonces no estás disfrutando. Cuando uno lo disfruta, uno cada día de la vida, uno sale creyendo y confiando que la gracia bendita del Señor, aunque las pruebas, luchas, dificultades y consecuencias de nuestras malas decisiones vengan, aún con todo y eso, somos hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Su bendición y su favor está sobre nosotros. ¿Quién lo cree hoy? Vamos, denle otro fuerte aplauso al Señor, por favor. Ahora, hay una razón para todo el caos que vivía el pueblo de Israel, o los hebreos, o los judíos, que son los mismos. Hay una razón por la cual el profeta Joel le explica, viene el saltón, el revoltón, la oruga al principio del libro, y les explica cómo el Señor permite la devastadora destrucción sobre ellos. Porque siempre va a existir una razón. Proverbios dice que no puede, así como el ave sale de un lado y va hacia el otro, así es el mal que viene como consecuencia de algo. Siempre hay una consecuencia de algo que se hizo mal. Entonces, el caos o la razón del caos y de la crisis y de la plaga y del hambre y del problema que había en el tiempo del profeta Joel, que nos grita, miren pues, esto que estamos viviendo hoy, está diciendo el profeta Joel, esto puede venir en el tiempo de ustedes, hablando de nosotros. Y esto va a acontecer en el tiempo final. ¿Por qué? Porque esto viene como consecuencia de la dureza del corazón de aquel que ha oído al Señor. Cuando el corazón se vuelve muy duro, se vuelve indiferente y se vuelve apático. Cuando una persona se vuelve dura e indiferente, usted le puede leer que le va a dar lo mismo. Usted puede cantarle y explicarle 50,000 veces por qué tiene que adorar y cantar al Señor, pero la dureza, la indiferencia que hay,
no le permite entender lo que el Señor está haciendo en su vida. Entonces los judíos, en el tiempo del profeta Joel, vivían tan duros en su corazón y con una rebeldía en su corazón que no le permitían disfrutar de lo que el Señor estaba dando. Y más aún, como consecuencia de la dureza del corazón y de la rebeldía y de permitirse el pecado como algo normal en la vida, porque es normal. Alguien dijo por ahí, esto es normal, hay que aceptarlo porque es normal. Que sea normal no significa que nosotros deberíamos de aceptarlo. Cuando uno se vuelve muy permisivo en su vida, uno debe de entender y tener bien claro en su mente y en su corazón que cuando nos volvemos muy permisivos de cosas que no le agradan al Señor, eso traerá una consecuencia sobre nuestras vidas. Cuando nosotros nos volvemos muy permisivos de cosas que no le agradan al Señor, tarde o temprano, esas cosas nos van a hacer tropezar en la vida. Por ejemplo, vamos a su casa y si en la casa uno se vuelve muy permisivo y no tiene unos límites para educar a los hijos o para educarse uno, esa falta de límites y falta de un orden en la vida tarde o temprano traerá consecuencias sobre nuestra vida. Por eso es necesario, cuando usted lee la ley de Moisés, el Señor repartió las leyes y dijo, miren, pues estas leyes son para que ustedes entiendan cómo deben de ofrecer el sacrificio y cómo deben de hacer los rituales. Pero estas otras son para que se sepan comportar entre ustedes. Y estas otras son para que entiendan cómo en su vida diaria tienen que comportarse. ¿Por qué? Porque cuando uno vive sin ley y uno vive a como caiga y uno no se detiene a pensar cómo está viviendo, lamentablemente uno cuando se permite cosas que no le agradan a Dios en su vida, usted puede orar. Usted puede arrepentirse en este momento y pedirle, Señor, discúlpame porque lo que hice está mal. Señor, besé a la mujer que no es mi mujer, Señor, pero yo sé que tú me perdonas, Señor, porque tú eres bueno. O yo abracé al hombre que no es mi esposo y Señor, perdón. Y claro que el Señor trae perdón. Pero las consecuencias tarde o temprano vendrán sobre nuestra vida. Por eso uno debe de detenerse. Y le añade el profeta Joel porque dice, no solo es eso también, sino la dureza que hay en el corazón, la indiferencia que hay y la rebeldía que hay en la vida. Cuando uno tiene un corazón muy duro, cuando uno tiene un corazón muy rebelde, cuando uno tiene un corazón muy indiferente y muy apático, uno puede estar en la mejor fiesta en el nombre del Señor y no disfrutarla. Porque como uno no lo entiende, ¿por qué no lo entiende? Porque uno está así como que si es tetunte. Le da lo mismo si va o viene, ¿no? Mi papá nos mandaba a la iglesia de chiquitos, vayan a la iglesia. ¿Y usted por qué no me? Pero si mi mamá le decía, pues si tan bonita que él, hacía mi mamá. Lo invitaron un día, cuando ya estábamos grandes, se sentó. Su indiferencia, su apatía, su dureza se notaba. Entonces él comenzaba a juzgar el por qué tal cosa, el por qué tal otra cosa, el por qué esto y el por qué aquello. El problema es que la indiferencia y la dureza del corazón no le permiten a uno poder disfrutar la bendición del Señor todos los días. Por eso uno debe de cuidar esa parte. Además de eso, cuando uno se permite el pecado como parte normal de la vida y uno se vuelve duro e indiferente, lamentablemente los judíos en el tiempo del profeta Joel le entregan el gobierno y el dominio de sus vidas sin darse cuenta al adversario y los atormenta y los destruye. Estamos teniendo una etapa muy difícil en Guatemala. La violencia es parte normal de la vida. Hay una batalla en las redes sociales de que es por el gobierno, que si este fuera el presidente y si fuera el otro y si fuera el otro. De lo macro llevémoslo a lo micro, o sea, de lo grande a lo pequeño.
Uno puede venir y echarle la culpa al gobierno que tiene que venir y gobernar bien, hacer uso correcto y debido de los impuestos que recibe, pero eso no sucede. El problema es de que la corrupción en los gobiernos latinoamericanos, sobre todo, y aquí en Guatemala, destruyen y consumen todo lo que la gente o nosotros podamos venir y reunir. Ese es un dentro de la misma carne. Pero añadido a eso, entonces el gobierno le va a dar lo mismo venir y tomar una decisión tal cual, le va a dar lo mismo. Solo quieren pasar 4 años y terminar. Ahora, van a venir gobiernos, van a irse gobiernos, van a estar gobiernos, van a venir gobiernos. El problema es la casa que nosotros tenemos. Si nosotros no educamos a nuestras generaciones, si nosotros no nos educamos a nosotros mismos, si nosotros no nos detenemos para sanarnos, para restaurarnos, para aliviarnos y para levantarnos, dentro de unos cuantos años las generaciones van a seguir culpando al gobierno cuando en realidad nosotros somos los responsables de nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos. Porque algún día el Señor va a venir y nos va a pedir cuentas, y nos va a pedir cuentas a nosotros por lo que nosotros hicimos o no hicimos. Y yo voy a poder venir y decirle al Señor: sí, pues, pero tú me pusiste un papá muy duro, indiferente, frío, tosco, y me voy a poder quejar y darle 50,000 razones por las cuales yo no pude ser feliz ni lograr hacer nada, y le voy a decir que la culpa la tuvo mi papá y mi mamá. Pero el Señor de plano se va a detenerme a decir: ellos ya entregaron cuentas. Ahora tú tenés que ver qué es lo que vas a hacer. Porque si nosotros seguimos en este río de destrucción, allá adelante nos vamos a topar con que las cosas no cambiaron y no mejoraron. Estamos hoy aquí en esta iglesia bendita del Señor para reconocer que con la ayuda y el favor del Señor, esto puede cambiar para la gloria de Dios y para bien de nosotros. ¿Quién lo cree hoy? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Entonces la intervención divina, el Señor con su poder y su gloria pueden detener el deterioro de todo lo que está sucediendo. Entonces la razón de la crisis, la razón del caos viene como consecuencia de la dureza y la rebeldía del corazón. Ahora, añadido a eso, hace una pregunta el Señor a través del profeta: ¿en dónde están los cristianos? Directamente dice: ¿en dónde están los hombres y mujeres esforzados y valientes? ¿En dónde está la iglesia? ¿En dónde están aquellos que están creyendo que el Señor puede traer una respuesta sobre su vida? Esa es la respuesta. Porque si dicen despiértenlos y ármenlos y háblenles, y peor si duerme como alguno de nosotros, que cuando duerme parece uno que está muerto, ¿va? Hay que, pero sangolotearle y dejarle caer la casa para ver si tal vez despierta. Y luego de eso, entonces, si está dormido, si está acostado, si olvidó lo que tiene, ¿sabe cuál es el problema? Que entonces el profeta Joel, por medio del Espíritu Santo, pregunta y dice: ¿en dónde están los que tienen que pelear la batalla? ¿En dónde están los que tienen que hacer que esto cambie para la gloria de nosotros? ¿En dónde están las generaciones que están pidiéndole al Señor que algo suceda y algo cambie? Porque entonces la pregunta en medio de esto nos confronta a pensar qué es lo que estoy haciendo. Porque cuando yo vengo y me detengo por un momento y pienso en dónde estoy en realidad, qué es lo que estoy haciendo para mejorar mi generación, qué es lo que estoy haciendo para mejorar mi descendencia. Porque si el Señor viene, gloria a Dios. ¿Quién da gloria a Dios por eso? Si el Señor viene, gloria a Dios. Pero si el Señor no viene, tengo que preparar una descendencia. Tengo que preparar una generación.
Si el Señor no viene, tengo que preparar a mis hijos y enseñarle a mis hijos a preparar a sus hijos y enseñarnos a nosotros como generación a prepararnos para enfrentar la batalla y ganar la victoria y levantarnos como más que vencedores en el nombre que es sobre todo nombre. Y arrebatar lo que nos corresponde en este tiempo y decirle al adversario: mi vida, mi casa, mi familia, mi descendencia no te pertenece. Nosotros somos hijos e hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele fuerte el aplauso al Señor, por favor. El problema es de que cuando se buscan no se encuentran. ¿Por qué? Porque la iglesia se duerme. Y las generaciones de hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores pierden el objetivo en su vida. ¿Por qué sucede eso? Porque ya no buscan al Señor como antes. Ya no es tan importante. Ya no lo es. Dejaron de buscar al Señor y dejaron de servir al Señor. Ya no es tan importante. Ya no se tiene la pasión que se tenía al principio, ya no. Cuando se pregunta entonces en dónde están, están muy ocupados. Tienen otras ocupaciones que les absorbe el tiempo. Ya no es tan importante buscar a Dios. He encontrado a muchas personas que me dicen: y en las redes sociales aparecen: ay Dios, me acuerdo en aquel tiempo donde le servía al Señor. Me acuerdo aquel tiempo donde el Señor era lo más importante de mi vida. Me acuerdo cuando íbamos a la escuela dominical, cuando en la escuelita bíblica servíamos, cuando íbamos a los grupos, cuando en las noches nos poníamos de acuerdo para orar, cuando íbamos a las cuadras, a las colonias, a las manzanas a orar. Pero pastor, ya no se puede, hay mucho problema, mucha delincuencia, no hay transporte, el transporte es caro, es difícil, estoy cargado, estoy cansado. Alguien me dijo: estoy tan grande de edad que ya no puedo, pastor. Entonces nos convertimos en veteranos de guerra y solo contamos de glorias pasadas, de algo que ya no vivimos. Y nos sentamos con otros cristianos en la misma condición a platicar de aquello que vivimos un tiempo. Si viera, yo oraba y la gente caía, gloria a Dios. Traían a alguien y nosotros orábamos y el demonio salía a gritar: gloria a Dios. Íbamos a las calles, a los mercados y nosotros predicábamos: gloria a Dios. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Con dificultades se escucha en las casas un cántico de adoración. Con dificultades se escucha en las casas que alguien toma la Biblia y la lee en voz alta y cree que el Señor poderoso, maravilloso es. Nosotros miramos el deterioro de nuestra nación, Guatemala. Que el Señor bendiga nuestra tierra. Que la gloria del Señor permanezca sobre los 340 municipios, sobre los 22 departamentos, sobre los 18 millones de personas en nuestra nación. Dele fuerte el aplauso al Señor. Pero estamos tan ocupados ahora. Estamos tan ocupados que miramos al drogadicto perderse, a la prostituta corromperse, al joven, a la pareja, al matrimonio. Ya no es mi problema, no es mi vida. No quieren que se vayan. Y nos volvemos tan indiferentes, nos volvemos tan simples. Como le decía hace un momento, alguien me dijo religiosamente: voy, cumplo, ya me voy, ya estuvo, pastor. No me involucro en servir porque esto no es lo mío. No quiero ser un fanático ni llenar de fanatismo a mis hijos. Pero eso sí, queremos que en el día que vengan nuestros hijos le sirvan a Dios. Pero ¿cómo van a hacer algo que nosotros no estamos haciendo? ¿Cómo pretendemos que nuestras generaciones se levanten si nosotros no nos estamos levantando? ¿Cómo pretendemos que nuestros hijos e hijas, nietos o nietas se levanten y busquen del Señor si no hay quien como atalaya se pare frente y le diga: mira, nos hemos equivocado, fallamos, caímos, pero nos levantamos y estamos caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria? Dele un fuerte aplauso al Señor.
Entonces ya no se busca igual, ya no se sirve igual. Ya no hay una pasión en y olvidan el propósito. Esto es bien duro. Porque cuando el profeta Joel dice despierten a los valientes, es como cuando el Señor se le apareció a Gedeón. Y el Señor le habló a Gedeón en un tiempo crítico del pueblo. Él dijo, varón esforzado y valiente. Digo, no, yo no soy ese. Te equivocaste conmigo. Yo no lo soy. Y es más, le dice Gedeón al Señor, si tanto es lo que tú hablas, ¿en dónde está el Dios que sacó al pueblo de Egipto? ¿En dónde están todas las maravillas? ¿En dónde está aquel que permitió que el mar se abriera? ¿En dónde está aquel que por la noche los acompañaba como una columna de fuego y por el día una nube los cubría? ¿En dónde está aquel que hizo sacar el agua de la roca? Aquel que les dio codornices en el camino, aquel que les dio maná en el desierto. ¿En dónde está? ¿Sabe por qué sucede eso? Porque uno pierde el objetivo. Y uno ya no se atreve a verse como Dios lo ve. Algunos nos consideramos tal vez a veces por los problemas como tal vez fracasados, heridos, golpeados, tratando de resolver problemas y dificultades, y olvidamos nuestro propósito y nuestro objetivo. Entonces dejamos de ser aquello que el Señor nos llamó. El Señor no nos llamó únicamente a ocupar un espacio en la vida. El Señor nos llamó y pagó por nosotros un alto precio en la cruz del Calvario para que algo grande y maravilloso suceda a través de nuestras vidas por amor a su nombre y su misericordia bendita que está sobre nosotros. El problema es que olvidamos quiénes somos, olvidamos a qué venimos y nos entretenemos en un montón de cosas y olvidamos el cual estamos aquí para pelear una batalla y demostrar que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos dará las fuerzas. ¿Quién lo cree hoy? Dele otro fuerte aplauso al Señor. Entonces, cuando preguntan ¿en dónde están los cristianos? ¿En dónde está la iglesia? Como no despierta y no se levanta, sufre una decadencia. La iglesia comienza a dormitarse. Hoy en día es muy fácil encontrar en las redes sociales. Antes los empresarios querían ser cristianos, querían ser pastores. Ahora usted encuentra un montón de pastores que quieren ser empresarios y se olvidan del objetivo principal que es predicar las buenas noticias de salvación y de vida eterna. Y cuando esto sucede, hay una decadencia generacional y un deterioro en nuestra vida, un deterioro en nuestra familia, un deterioro físico y un deterioro espiritual. Unos hermanos amados muy lindos me invitaron a un pueblo ellos a predicar en una ocasión. Y yo les pregunté y les dije, pero ustedes vivían en la ciudad, ¿qué les? O sea, no digo que no, pues dije, pero ¿por qué les gusta vivir aquí? Y nos dijo, miren, aquí encontramos trabajo. Tranquilos. Nuestros abuelos nos heredaron una media finca y unas porciones de tierra y ahí vivíamos toda la familia. Mientras que el abuelo vivió y la abuela vivió, todos los domingos no teníamos necesidad de la iglesia. Ahí éramos tantos que ahí nos reuníamos. Cantábamos al Señor, adorábamos al Señor. Los vecinos al escuchar comenzaron a añadirse a nosotros. En realidad, me decía el esposo, se convirtió en una iglesia. Eran unas 100, 150 personas. Pero cuando el abuelo y la abuela murieron, no hubo quien hiciera lo que ellos hacían. Cada uno agarró por su camino. Los hijos de los hijos comenzaron a decidir en dónde tenían que irse.
Los padres, o sea, nosotros, decía él, y nuestros hermanos y los mayores, cedimos nuestra autoridad y dejamos que otros decidieran qué era lo que podíamos hacer. Lamentablemente, dijo aquel hombre, nos olvidamos de aquel tiempo maravilloso. Y comenzaron tiempos difíciles, donde el pleito entre familia comenzó a hacerse más grande y más grande. Y eran tantos los pleitos entre familia porque nos olvidamos de aquel tiempo. Aquel tiempo glorioso donde adorábamos juntos, cantábamos juntos. Usted va al libro de Hechos, capítulo 1, 2, 3 y 4 y explica que la vida de los primeros cristianos era compartir juntos, levantarse juntos, pelear la batalla, ponerse de pie, orar juntos, alcanzar para Cristo Jesús a los que estaban cerca. Pero cuando eso se olvida, cuando el fundamento de la fe se olvida, comienza un deterioro. Entonces aquel hermano amigo me dijo, mira, me dijo, pastor, dentro de la familia que al principio hubo alguien que se levantó y comenzó a compartir las buenas noticias de salvación. Todo comenzó a levantarse, pero cuando ya no estuvo, cada quien agarró para su camino. Y cuando cada quien hizo lo que mejor le pareció, nos distanciamos, nos olvidamos, vendimos cada quien nuestra propiedad y cada quien hizo lo que le consideró prudente para su vida. Pero ya no somos los mismos. Ya no lo somos. Me vine para acá, dijo, porque es el lugar en donde puedo estar. Pero llorando me dijo, pero en realidad hubiéramos preferido nosotros tener un tiempo maravilloso donde nos hubiéramos seguido reuniendo, pero olvidamos quiénes somos. Y cuando nosotros olvidamos quiénes somos, perdemos nuestro valor, perdemos nuestra autoestima, perdemos nuestra relación con Dios y nos llenamos de cargas. Y nos llenamos de dolores y nos llenamos de falta de perdón. Y lamentablemente, en medio de todo esto, los pecados ocultos que al final comienzan a destruir nuestra vida, todo esto impide que nos levantemos. El profeta Joel comienza a gritar, despiértense, levántense. No puede ser posible que estén viendo la destrucción de todo el pueblo. No puede ser posible que miren cómo el Señor permitió que una plaga viniera y que los adversarios vinieran y todos nos quedemos rendidos, como en el capítulo 37 de Ezequiel, donde los hombres de guerra quedaron como desmayados y esparcidos. Despiértense, no puede ser posible que viendo la pobreza, la escasez, la enfermedad, la dificultad, viendo los problemas personales, maritales, familiares, viendo la desgracia que se acerca, no puede ser posible que nos quedemos con los brazos cruzados esperando que alguien pelee la batalla. Somos nosotros los que el Señor está llamando. El Señor, su misericordia, que es mejor que la vida, nos acompaña. Este es el tiempo de ponernos de pie y pelear la batalla en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién lo cree hoy? Dele fuerte el aplauso al Señor. Porque cuando se deja de tener una relación con Dios, cuando dejamos de que la palabra del Señor nos alimente, cuando dejamos de congregarnos y de vivir para el Señor, entonces vamos a vivir solo por emoción. Punto. Cuando uno aprende a que la palabra del Señor es parte de la vida, cuando uno aprende que la relación con el Señor es importante a través de la oración, cuando uno entiende el impacto emocional, espiritual, físico y material que tiene el hacer el esfuerzo de venir y congregarnos juntos, entonces aprendemos a vivir nosotros bajo principios. Porque el que ya no lee, el que ya no ora, el que ya no busca al Señor, solo vive por emociones. Viene porque se siente mal. Y porque aquí hay respuesta en el nombre del Señor. Gloria a Dios por eso.
Pero esa emoción es temporal y pasajera. Aquel que aprende a tener una comunión con el Señor a través de la oración, aquel que aprende a tener una comunión con el Señor a través de su palabra, aquel que aprende a vivir una vida agradable para el Señor, aprende a vivir bajo convicciones y no por momentos únicamente que van y que vienen, sino que aprende a permanecer firme y a ganar la batalla en el nombre de Jesús. Porque el profeta Joel viene y le dice: despiértense, levántenlos. Le voy a dar un ejemplo, mujeres. Cuando mire que su esposo o cuando mire que su familia va para abajo, levántenlos. No, papadito, vos no sos así, mano. Levántate. No, pero es que tropecé y caí. Pues levántate en el nombre del Señor. Vos no tenés que estar ahí en el suelo. ¿Quién da gloria a Dios por eso? Vos no tenés que estar ahí. Busquemos al Señor. Es que me siento muy hipócrita a orar. Pues sintámonos hipócritas. Volvamos a orar. Leamos la Biblia. Pero es que eso no va a cambiar nada. Tal vez ahorita no. Pero a través de la oración y de búsqueda del Señor, estamos provocando que algo grande suceda sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Pero no nos podemos quedar así. Usted no puede quedarse con los brazos cruzados viendo la destrucción. Corra rápido y dígale: no, hombre, nosotros no somos así. Nosotros no tenemos por qué vivir así. Nosotros no podemos venir y darnos por vencidos. Nosotros no podemos rendirnos hoy. Este es el tiempo que aún en medio de la caída nos podemos levantar y pelear la batalla en el nombre de Jesús. ¿Quién lo cree hoy? Dele fuerte el aplauso al Señor, por favor. Abran los ojos. Despiértate ahí en donde estás. Abrí los ojos. Mira la realidad de tu vida. Mira la realidad. ¿Así querés seguir viviendo? ¿Así te proyectás dentro de 3 años? Abrí los ojos. Mira la realidad de tu vida. Salí de donde estés metido. Levántate en el nombre del Señor. Ponete firme, de pie. Quítate las cargas que te estorban. Desecha de tu vida todo aquello que te está estorbando. Quítalo. Y cuando uno lo quita y uno lo echa de su vida, con libertad abre la boca y con autoridad nos vamos a poner de pie. Y vamos a ganar la batalla. El Señor nos levantará. Nosotros nos vamos a levantar. ¿Quién da gloria a Dios por eso? En el nombre de Jesús, esta casa se levantará. En el nombre de Jesús, tu familia se pondrá de pie. En el nombre de Jesús, vamos a enfrentar al adversario y vamos a ganar la batalla. En el nombre que es sobre todo nombre, porque no estamos solos. El Señor está con nosotros. Apláudale fuerte al Señor. En Jueces capítulo 5 explica cómo Débora y Barak cantaban. En medio de la crisis, decían ellos, en medio de la lucha, en medio de la adversidad, hay alguien grande y poderoso. María, la hermana de Aarón, tomó el pandero, dice, y después de haber pasado, comenzó a cantar y a darle gracias al Señor. Y ella misma comienza a declarar en medio del pueblo que todavía dudaba, viendo la victoria y viendo cómo el Señor les permitió atravesar el mar. Y del otro lado ellos pensaban: pero ahora ¿qué vamos a hacer? No tenemos dinero, no tenemos cómo trabajar, tenemos deudas, problemas, dificultades. Entonces María, la hermana de Aarón, agarró el pandero y comenzó a cantar y a decir: cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo echó a la mar. Y todo el pueblo comenzó a cantar y a dar voces. En el tiempo crítico de su vida, vaya a su casa, jale a sus hijos, a sus nietos, al que está cerca, levante las manos, adore al Señor y dígale: Señor,
Aunque es difícil para mí humanamente, pero estoy creyendo, Señor, que tu milagro viene sobre nosotros y que tú estás en medio de nosotros, que no estamos solas ni solos. Tú estás de nuestro lado y vas como gigante, peleando como poderoso gigante, peleando la batalla en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y conviértete ahí y vuélvelo a hacer. Levántate como poderoso. Ay, hermano, me dijo alguien, yo hablaba lenguas, profetizaba. ¿Qué estás haciendo allá metido? Sí, pero mire, yo tenía un don de revelación. ¿Qué haces allá? Salí, ese no es tu lugar. Vení y ocupa tu lugar en medio de la batalla. Sí, pero fíjese que tropecé y caí. Pues levántate con cara de lavadero, levántate, ponete de pie en el nombre de Jesús y convertite en un hombre, en una mujer poderosa, guerrero con un carácter firme, preparado para la batalla, enfrentar la adversidad y ganarla en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando esto sucede, entonces el Señor le dio la victoria al pueblo. Porque entonces deja que el Señor le trate. Entonces aquí estoy, Señor, sí. Tú me haces así. Ponete de pie. Y el Señor lo pone de pie. Levántate, vení para acá. Tú no tenés que estar ahí metido. Tú no sos eso. No tenés por qué estar adicto a las drogas, al alcohol, a la pornografía, a la prostitución. No tenés por qué estar viniendo a la vida y estar de alguna forma viendo que alguien te valide lo que estás haciendo, que alguien vea que sos importante, que alguien vea que esto no lo tenés que hacer. Vení y deja que el Señor transforme tu vida. Como el capítulo 18 de Jeremías dice, como el barro en las manos del alfarero. Y dice finalmente la palabra del Señor, tomen sus asadones y tomen sus hoces con un garfio para cortar la cosecha. Porque eso te hizo pensar en tu mente que sos un agricultor. Y no es que el trabajo esté mal, ese no es tu propósito. Ahora toma tu asadón, toma tu hoz y trabajalos. Transformalos en armas de guerra y tú mismo transformate en lo que tenés que hacer. Déjate en las manos de Dios. ¿Que te va a doler? Te va a doler. ¿Quién dijo que no dolía el trato de Dios? ¿Quién dijo que te va a doler? Eso es seguro. El trato del Señor duele porque el Señor está cambiando nuestra vida. Y tal vez van a haber noches donde vas a llorar, momentos donde vas a estar solo o sola, momentos donde vas a tener encontronazos en la vida, pero ese es el trato del Señor, que en medio de lo que nosotros vivimos, el Señor nos va transformando, como dice el apóstol Pablo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Claro que duele. Ahora, si te querés dar por vencido, sentate y mira cómo otros van. Pero si estamos entendiendo el principio, el Señor nos llama y dice, voy a trabajar contigo. Solo déjate. Por medio de un proceso que es violento, difícil, duro, te voy a convertir. Te voy a convertir y te voy a transformar en un obrero o en un agricultor, porque tenés que pelear la batalla. Tenés que pelear la batalla y tenés que ganarla. Porque eso es ser intencional, ir y no solo participar, ir y ganar la batalla. Cuando vayas y enfrentes a tu adversario, asegúrate de estar convencido de que no vas únicamente a ocupar un espacio. Vas en el nombre que es sobre todo nombre a pelear la batalla y a obtener la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Porque cuando entonces es pasado por fuego,
hay una transformación que purifica y cambia. Finalmente dice, entonces diga el débil. Vamos, grítalo, entonces diga el débil. Después del proceso, aquel que era frágil, el que se sentía abatido, afligido, cobarde, desarmado, es transformado. Alguien bien robusto, determinado, resistente, poderoso y valiente en el nombre del Señor. Esa transformación no es agradable, pero es necesaria. Alguien escribió por ahí, decía, la uva, o mejor dicho, el olivo no lo sabe. Toma la semilla y se siente feliz en la rama, pero tiene que ser llevada al molino porque su propósito es que le saquen el aceite. No puedes orar para que el proceso se quite, porque en realidad ese es el proceso. Y al final, cuando el Señor termina el trato, lo convierte a uno en lo que realmente uno tiene que ser. Quitémonos esa idea de la cabeza. Ay, estoy sufriendo. Ay, no, hombre, ponete de pie y pelea la batalla. Yo le recuerdo eso a mis hijos todos los días. Mira, pues, nadie te dijo que iba a ser fácil. Uno de mis hijos se fue una temporada a trabajar. Ay, papá, es que esto qué difícil. Pues nadie dijo que iba a ser fácil. Se llora, se sufre. Dan ganas de dejarlo todo. En la iglesia dan ganas de dejar la iglesia, dan ganas de dejar el cristianismo, dan ganas de renunciar, dan ganas de salir corriendo del matrimonio, de la familia, de la empresa, del negocio y dejarlo todo y decir que otro lo agarre, y seguramente tal vez otro lo va a agarrar, pero algún día el Señor nos pedirá cuentas. Nadie te dijo que iba a ser fácil. Nadie te dijo que el Señor hoy orás y mañana la respuesta viene. Nadie te dijo que nadie te iba a gritar en la cara que sos un hipócrita, que no servís, que tu matrimonio no sirve, que tu familia no sirve, que estás endeudado, que estás pobre, que estás enfermo, que para qué te sirve la vida o para qué te sirve la iglesia. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nosotros nos tenemos que poner de pie y pelear la batalla y decirle: Señor, aquí estoy. No lo estoy entendiendo, y es más, si oro no lo siento y me siento tal vez hasta confundido en medio de todo esto, pero aquí estoy. Enséñame a cómo ganar la batalla y permanecer firme en el nombre de Cristo Jesús. Ponte de pie, por favor, vamos a terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Levanta tus manos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu fidelidad sobre nosotros. Levante sus manos ahí en donde está. Tú conoces, Señor, la condición en la que hoy he venido. Hoy te quiero pedir, Señor, que trates con mi vida. Tal vez el proceso sea lento, doloroso, violento. Tal vez la transformación no sea algo tan agradable para mí, Señor. Pero la obra que empezaste en mí, por favor, perfecciónala. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Levántame, anímame, fortaléceme, Señor, y prepárame para que yo vaya y pelee la batalla por mi vida, por mi matrimonio, por mis hijos, por mis padres, por mi familia, por mis finanzas, por mi salud, Señor, por la iglesia, por el ministerio. Lléname de valor y autoridad para que yo llegue al entendimiento pleno de lo que tengo que hacer, Señor. No voy a retroceder y no voy a renunciar. Veré tu gloria sobre mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, por favor, Padre, con la autoridad que tú nos das. Te pedimos con todas las fuerzas del corazón, Señor, tu bendición sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestra salida y nuestra entrada, nuestra ida como nuestro regreso.
Por favor, Señor, prospera y bendice la obra de nuestras manos. Abre puertas de bendición y de trabajo para el que las está pidiendo. Te pedimos, por favor, bendice nuestro día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Por favor, Señor, cúbrenos con tu mano poderosa. Líbranos de todo mal, Señor, te lo pedimos. Confunde la mente de los perversos y de los malvados que se levantan en contra de tu pueblo. Por favor, Señor, cuando tú permitas la lucha, la prueba, la dificultad, el momento difícil, acompáñanos y danos fuerzas. Y también, por favor, acompáñanos para enfrentar las consecuencias de nuestras malas decisiones, Señor. Pero firmes, creyendo, confiando, caminando, tomados de tu mano, ganaremos la batalla. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra y la gratitud por siempre y para siempre. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Te esperamos en nuestra siguiente reunión, en cualquiera de nuestros 3 servicios, a las 8, 10 y 12 del mediodía. Te recordamos que todos los días, de lunes a domingo, estamos orando a las 8 de la noche a través de Facebook Live. Acompáñanos, que el Señor te bendiga.